Muy buenos días y muchas gracias a todos los asistentes, y me van a permitir que especialmente salude y agradezca a los ponentes que hoy nos acompañan. Señor Martín y Pérez de Nanclares, señor Díez Gangas, señor Villasalero, señor González Valvé. Señoras y señores, sean todos bienvenidos en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha a este seminario que hemos denominado Pasado y Presente de la Unión Europea, del Tratado de Roma al Brexit, hacia dónde camina Europa. Déjenme también presentar las disculpas en nombre del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que habría deseado estar aquí, tenía mucho interés, pero bueno, por motivos de agenda le ha sido completamente imposible. Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hemos querido unirnos a través de esta jornada a la conmemoración que está teniendo actualmente en este 2017 los dos tratados de Roma, una jornada tanto a nivel informativa como esperamos sea de debate y del interés de todos. Los tratados de Roma, como digo, que pusieron los cimientos al edificio en el que todos vivimos hoy día, que conocemos como la Unión Europea. Y digo que se pusieron los cimientos porque es cierto que el proyecto ya se había redactado previamente con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, a través de los cuales los Estados europeos aprendieron a cooperar de una forma novedosa, cediendo competencias a instituciones que habían sido creadas de común acuerdo y aplicando decisiones vinculantes para todos aprobadas por estas nuevas instituciones sin necesidad de ratificarlas posteriormente, siendo capaces por primera vez, como digo, completamente novedoso, de llegar a acuerdos de mínimos en asuntos comerciales y económicos que hasta entonces habían provocado crueles enfrentamientos. En este seminario pretendemos ofrecer una visión amplia de todos los logros que hemos sido capaces de ir consiguiendo en este tiempo, pero también de los grandes desafíos a los que nos encontramos hoy día como Unión. Es por ello que hemos dividido la jornada en dos partes diferenciadas, pero bien relacionadas. En primer lugar, hablaremos del camino que hemos desarrollado hasta el momento, y la segunda parte, después de un pequeño receso que tendremos, estaremos más enfocados en el momento presente y los retos que se nos plantean a partir de ahora en esta construcción, en la encrucijada en la que estamos. Para ello hemos invitado a ponentes de primerísimo nivel, a nivel nacional e internacional reconocidísimos, y déjenme también manifestarles que me siento especialmente agradecida y honrada de estar sentada en esta mesa. Con ellos conseguiremos explorar de dónde venimos y a dónde vamos. Como decía además recientemente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con motivo precisamente de la presentación del Libro Blanco que pretendía explorar los siguientes escenarios de la Unión Europea, al decidir qué camino tomar, hemos de recordar que a Europa siempre le ha ido mejor cuando mantenemos nuestra unión, firmeza y confianza en que podemos construir juntos nuestro futuro. Pues bien, precisamente para debatir, reflexionar sobre qué camino hemos de tomar y analizar el papel que puede y debe tener Europa y los europeos y los ciudadanos en su conjunto en este mundo tan globalizado, y unirnos al proceso de debate que se abre precisamente con la presentación del libro blanco, hemos organizado este seminario en el que de verdad les animamos a que participen, no se guarden ninguna duda o reflexión y podamos participar todos de este debate. No quiero extenderme más agradeciéndoles nuevamente su asistencia, y queda inaugurado el seminario. Pues, ¿les parece? ¿Continuáis o...? En primer lugar, sí. Decía por si queríais mantenernos. Bueno, en primer lugar, cedo la palabra a José Martín y Pérez de Nanclares. Hago una breve introducción, digo breve porque bueno, los ponentes tienen una trayectoria desde luego muy amplia y muy prestigiosa, con lo cual va a ser lo más breve posible de todos ellos. José Martín y Pérez de Nanclares es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca, actualmente jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es doctor en Derecho por la Universidad de Saarbrücken, en Alemania, y por la Universidad de Salamanca. Ha sido director del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca y ocupado la cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea. Ha publicado una decena de libros y más de un centenar de artículos científicos y contribuciones a obras colectivas sobre temas relacionados con la Unión Europea y Derecho Internacional. Es además representante del Reino de España en diversos foros internacionales sobre Derecho Internacional de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Cuando quiera, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, directora. Permítanme comenzar y dedicar mis primeras palabras a agradecer muy sinceramente a su Dirección General por la deferencia que ha tenido al invitarme a participar en esta jornada de hoy. Agradecimiento que además se torna en satisfacción. Siempre es un placer dejar el despacho en el Ministerio con los fuegos y los problemas que en estos días podemos tener, y venir además a una ciudad como Toledo
máxime para tratar de un tema tan interesante y apasionante como es el proceso de integración europea, por muy delicado y difícil que sea el momento en el que nos encontramos. Por tanto, permítame también, directora, felicitarles por la organización del evento. Comenzaré con unas breves palabras de introducción y de aspectos generales antes de centrarme en la parte del proceso de integración que se me han comentado, que es la vista al pasado para hacer balance y mejor entender el presente y probablemente vislumbrar soluciones para el futuro, así mejor, ¿no? Yo creo que el punto de partida de cualquier análisis que se haga de la Unión Europea, del proceso de integración europea en este momento, no puede ser sino el de dejar constancia expresa que nos encontramos en un momento muy delicado si queremos ser prudentes, o incluso en un momento crítico en el proceso de integración si queremos ser un poquito pesimistas, como solemos ser algunos académicos. Hay algún colega de primera línea que ha hablado de las 7 plagas que afectan al proceso de la integración y lo dijo en un trabajo posterior antes de las elecciones en Estados Unidos, con lo cual o sustituía una de ellas o la incrementaba. Y lo daba además también con la principal de todas ellas y el principal elemento de referencia en estos momentos para la Unión Europea, que es el reto del Brexit. Fíjense que el presidente Juncker, en su comparecencia última en el Parlamento sobre el debate del Estado de la Nación, el debate del Estado de la Unión Europea, habló, y algunos eurodiputados lo vieron con cierta sorpresa, de una verdadera crisis existencial de la Unión Europea. Y no me extraña, y cualquiera, y seguro que después sale, que vea el libro blanco que con tanta esperanza esperábamos alguno recibirlo, y los 5 escenarios que allí se recogen, pues sin entrar en mucho detalle, de esos 5 escenarios, 3 son de retroceso. Unos de retroceso absoluto, otros de retroceso en sentido un poquito más matizado, limitando solo al mercado único el proceso de integración. Es decir, nos encontramos en un momento donde las propias instituciones encargadas de guardianas de los tratados y de defender el proceso de integración han tocado los 2 tabúes, y con ellos la Unión Europea, que tenía este proceso de integración. En primer lugar, la posibilidad de retroceso. Atendíamos los juristas a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en ese proceso irreversible y progresivo de formación de la comunidad de derecho, que es el derecho de la Unión, y siempre habíamos pensado que no era compatible con él la posibilidad de renacionalización de competencias atribuidas a través de los tratados constitutivos. Bueno, eso sabemos hoy que es retórica y que efectivamente es perfectamente viable. Y el segundo tabú, desde el Tratado de la CECA hasta hoy, esa bicicleta, ese proceso abierto de integración europea, era abierto hacia adentro, porque incrementaba las competencias de la Unión Europea, pero era abierto también hacia afuera en cuanto al número de Estados miembros. Y el tabú, que siempre hemos creído que era un principio intocable, era que todo el que entraba no quería salir. Bueno, pues ese tabú también se ha roto. Se rompió, por cierto, en el Tratado Constitucional, introduciendo el artículo 50, aunque si ven los trabajos preparatorios, no sé si exactamente estaba pensado para comentarios existen al respecto para lo que ha ocurrido, pero en todo caso el Brexit pone de manifiesto que no solamente es posible la retirada, como preveía el artículo 50, sino que es una realidad que al menos un Estado miembro de la Unión Europea se ha planteado su retirada. Luego, con una crisis existencial en el proceso interno y con una apertura de salida en el proceso externo que pone en tela de juicio algunos de los aspectos básicos de ese proceso de integración, yo creo que claramente estamos en un momento muy delicado. Va a haber una ponencia que va a analizar las 28 orientaciones generales que aprobó el Consejo Europeo el 29 de abril. Me resistiré yo mucho con el tema que se me ha encomendado en no hacerlo, pero desde luego de esas 28 y los 5 capítulos en las que se dividen, más allá de las cuestiones técnicas que para nosotros como juristas son capitales, hay elementos políticos y de lectura entre líneas que creo que también son de gran interés y, por cierto, también de alguna preocupación. Cierto que hoy estamos en un día alegre después de lo que podía haber sido, según los resultados de ayer, pues bueno, creo que también algún cierto motivo de optimismo podemos tener. Como les digo, me parece muy pertinente el análisis en este momento del proceso de integración, en primer lugar por el reto que plantea el Brexit, en segundo lugar por el reto imprescindible que plantea el modelo de integración europea. Creo que hay una necesidad de una cierta redefinición. Me atendré a lo que yo más conozco, que es en el ámbito competencial. Es evidente que lo monetario ha primado frente a lo económico y una cierta reforma en materia monetaria creo que habrá que hacerlo, al menos para reconducir los tratados extramuros que en estos momentos los dos
pienso en el MEDE, pero pienso también en el de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que a medio plazo, desde un simple punto de vista jurídico, institucional, competencial y de control por parte del Tribunal de Justicia, no me parece que sea el mejor posible. Y podríamos hablar de otros ámbitos también más alejados del económico financiero, pero igualmente necesitados de cierta reconsideración. E incluso en esas primeras palabras iniciales tampoco se puede pasar por alto el difícil momento que atraviesa internamente la Unión en cuanto a sus valores. Basta leer uno de los informes de la Comisión de Venecia de uno de los Estados miembros de la Unión Europea y yo, como asesor jurídico, nunca he visto un informe tan duro respecto a un Estado miembro de la Unión Europea en aspectos como son el Estado de Derecho y la democracia, que es de lo que se encarga la Comisión de Venecia. Y otro segundo Estado, que aunque no ha merecido todavía una reprobación tan radical, pues saben que está siendo también objeto de estudio detallado. Luego estamos hablando de la activación del artículo 7, es decir, la posibilidad de suspensión de la pertenencia de un Estado miembro por violación grave y retirada de derechos fundamentales o de principios básicos o valores básicos del proceso de integración, pues lógicamente creo que se justifica el momento delicado al que hago mención, por no hablar de la reconfiguración necesaria de la Unión Europea en el contexto internacional, en un momento en el que, como ustedes ven perfectamente, tanto la posición de Rusia, la de China, como la de Estados Unidos, y especialmente la de este último, con este presidente o con otro, nos obliga a reconsiderar aspectos fundamentales de nuestra política defensiva, empezando probablemente por la de la OTAN e incluso la de su financiación. Y por eso, precisamente porque el momento y el punto de arranque es que el momento es muy delicado, creo que para entender el presente y vislumbrar el futuro, sobre todo propuestas de solución viables para ese proceso de integración, pues creo que es muy importante, como se nos ha propuesto, hacer balance del pasado, que es lo que se me encomienda a mí. Sobre todo porque creo que ayudará a relativizar la crisis a la que me refiero. En realidad, el proceso de integración europea en sus 60 años ha sido una sucesiva superación de crisis, a cual de ellas en cada momento se veía más problemática, desde el compromiso de Luxemburgo hasta, repasando este fin de semana, la conferencia que di justo hace 10 años, en otro foro no muy lejano a este, donde hablábamos del rescate del Tratado Constitucional justo después de la Declaración de Berlín y donde muchos comentaristas hablaban del momento más crítico del proceso de integración. Bueno, pues siempre hemos tenido momentos críticos y ese es también el valor de la Unión Europea, el redefinirse en cada momento y con esa ductilidad, esa flexibilidad, adaptarse y superar esos problemas. Y desde luego el conocimiento de ese proceso creo que es el primer elemento para poder valorarlo adecuadamente. Y eso es lo que trataré de hacer, lo haré además, aparte que me obligan las normas, es lo que me corresponde como catedrático y así tienen que entenderlo, nada de lo que diga afecta a mi papel en estos momentos como jefe de los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que lo hago desde un punto de vista académico, crítico y provocador, si no les parece mal. Y el balance, aunque la parte que más conozco y más me interesa sea la jurídica, probablemente es la que menos les interesa a ustedes y la menos apasionante de todas ellas. Luego trataré de que no sea la única a considerar. Y trataré de hacer un balance pues, bastante general, por si además en ese tono provocador después hay preguntas, observaciones de otro tipo. Por tanto, trataré de dar un vistazo general al punto de vista histórico, político, económico, aunque no eso tampoco no mucho, y por supuesto también jurídico, para que finalmente, sin sobrepasar el tiempo que se me ha atribuido, pues hacer también unas consideraciones generales, unas consideraciones, si quieren, finales de carácter crítico. Y el balance creo que hay que hacerlo, como digo, hay que hacer un análisis crítico, luego por tanto daré las luces desde cada una de las perspectivas y también las sombras, teniendo bien claro que es una opinión absolutamente subjetiva. Y se darán cuenta que el balance, a pesar de que mis palabras iniciales hayan podido parecer un poco críticas o pesimistas, va a ser bastante más positivo que negativo y creo que ello es motivo para congratularnos. Desde un punto de vista histórico, por empezar con las primeras perspectivas, hombre, yo creo que en estos 60 años hemos conseguido algo que, desde el punto de vista histórico de la historia europea, era inconcebible en el pasado. Hemos conseguido, en primer lugar, que se dé por sobreentendida la reconciliación franco-alemana en términos históricos. Hemos conseguido, en 60 años, que no es baladí, desterrar las guerras de Europa. Es decir, si algo era la identidad de nuestra historia europea, era, por muy diferentes motivos, ligados casi siempre a identidades compartimentalizadas, la historia de guerras sucesivas. Bueno, pues este es un logro fundamental que no se puede relativizar y esto es un logro del proceso de integración europea. La Unión Europea,
y todos sus acólitos, sin duda ninguna, incluido el proceso del Consejo de Europa desde un punto de vista de cooperación política, han sido el mejor antídoto, en realidad el único antídoto que hemos tenido en toda nuestra historia para, a través de ese sueño europeo, de ese ideal europeo, pues conseguir la paz. Por tanto, creo que eso no es baladí. Ahora bien, como dice Kant en esa obra que tanto citamos, aunque no estoy a la vista de las conclusiones, no estoy muy seguro que además de citada sea leída, porque lo de la paz eterna empieza diciendo desde su tercer párrafo que solo está en los cementerios. Luego, por tanto, es un logro importante como una de las luces fundamentales del proceso de integración, pero aunque reconozcamos que ciertamente no hay una sombra real, creo yo, que amenace en estos momentos este valor dentro de la Unión, fuera podemos mirar los Balcanes, podemos incluso mirar más allá de los Balcanes con cierto tono crítico, pero dentro de la Unión Europea creo que esa amenaza está desterrada. Pero os digo, no hay que darla por sobreentendido. Mi conclusión final será que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros e incluso este valor fundamental habrá que seguirlo cultivando para mantenerlo. Y qué duda cabe que si hay que buscar alguna sombra, aunque no sea de la guerra, pues en estos momentos hay una amenaza, en fin, todos los expertos, esta misma mañana a estas horas, en cuestión de la estrategia de seguridad nacional en una importante reunión en Madrid, qué duda cabe que tenemos una amenaza terrorista, que tenemos una amenaza a nuestra seguridad que reclama una redefinición de determinados instrumentos de seguridad que fueron pensados para otro tipo de amenazas a nuestra seguridad y que tenemos que irlos adaptando. Y qué duda cabe que el ámbito estatal de cualquiera de los estados es insuficiente para afrontar ese reto. Probablemente el ámbito de la propia Unión Europea, como ella misma reconoce su política exterior y de seguridad común, es también, y del espacio de libertad, seguridad y justicia, en la confluencia que hay entre terrorismo y defensa en sentido estricto, es ya insuficiente para afrontar este reto y se necesita una cierta redefinición de la Unión Europea en esta materia. Llevamos 20 años intentando redefinirla en el pilar de la acción exterior y en el pilar del espacio de libertad, seguridad y justicia, y tendremos que hacerlo en coordinación con la otra gran alianza que ha sido también un éxito, la alianza militar, pero que probablemente tenga que redefinir algo más que su presupuesto. Por tanto, desde el punto de vista histórico, esa es la perspectiva, el balance que yo por lo menos haría de claras luces frente a las posibles sombras que queramos ver. Desde el punto de vista político, que probablemente sea el que más interese a nuestra ciudadanía. Bueno, creo que la Unión Europea en este sentido, el proceso de integración en estos 60 años, también manifiesta claras luces. No solamente hemos dicho que había traído paz, ¿no? Desde el punto de vista político ha sido un éxito absoluto que desde el primer momento, primero no escrito y ahora ya sí escrito, se estableciera como requisito para ser Estado miembro de la Unión Europea que sea europeo, que es obvio. Por tanto, si Marruecos presenta su candidatura, pues tiene que ser rechazada. Alguna otra igual puede plantear dudas, pero en todo caso, como elemento fundamental, ser europeo, tener un grado de desarrollo económico mínimo para asumir las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea, pero sobre todo ser democrático. Y si uno no tiene un régimen democrático, un nivel mínimo de asunción de los valores democráticos, no podía ser Estado miembro de la Unión Europea. Por eso España tuvo que esperar hasta el momento que lo tuvo que hacer en 1986 por tener una dictadura. Y en esto la Unión Europea hasta este momento, pues desde un punto de vista político, ha sido también bien eficaz. Ha alejado por completo a las dictaduras con todos los elementos críticos, a través del mercado, a través de un elemento funcionalista, a través de todos los elementos críticos que se quieren hacer, pero creo que también con éxito. Y además con una cierta vis expansiva. Hasta junio del año pasado lo decía con más radicalidad. Hoy no me atrevo a decirlo tan rotundamente, aunque todavía lo digo. Todos quieren entrar a formar parte de la Unión Europea. Si hay un requisito, si hay un elemento de diagnóstico, de análisis entre los estados de Europa, es que todos ellos, según salían de las dictaduras, piensen en España, piensen en Portugal, piensen en Grecia, piensen en los países de la Europa Oriental, aunque ciertamente fuera con un poquito menos de entusiasmo, todos veían esa Unión Europea como el espejo de la democracia y de la defensa de valores fundamentales, entre los cuales, al mismo nivel que la democracia, yo pondría quizás por deformación jurídica, el principio del Estado de Derecho, Rechtsstaatlichkeit, como abanderado fundamental de la caracterización de un proceso democrático. Y como dice nuestro Tribunal Constitucional, por cierto, para bien copiando al alemán, son las dos caras de una misma moneda. No puede haber democracia sin Estado de Derecho y no puede haber Estado de Derecho sin democracia. Y eso es un elemento fundamental de este proceso de integración, esa vis atractiva de la Unión hacia todos los Estados. Salvo que alguien me corrija, ningún Estado que ha entrado dentro de la Unión Europea ha dado el retroceso de volver a una dictadura.
al menos hasta ahora, y espero que no ocurra como con el Brexit, y dentro de otros 10 años podamos seguir afirmando esta característica, porque creo que tampoco es baladí. Cierto que aquí sí que se pueden ver algunas sombras desde el punto de vista del principio de la democracia. Es cierto que falta una cierta sociedad civil fuerte en Europa, y la que hay pues probablemente está anestesiada, muy activa en elementos muy concentrados, pero muy anestesiada en la mayoría. Al menos desde mi punto de vista, hay una excesiva presencia de los partidos políticos con la denominación que se quiere la sociedad civil europea. No puede ser solo la institucionalizada a través de los partidos. Incluso dentro de la Unión Europea el elemento democrático tampoco es el mejor. Yo no soporto que se hable del déficit democrático en el sentido que se utiliza, porque en el seno de la Unión Europea el déficit democrático creo que no tiene las características que interesadamente en muchas ocasiones se les da. Sin embargo, creo que el mecanismo decisorio interno dentro de la Unión Europea sí que es mejorable desde el punto de vista del paradigma democrático. Pero tan democrático es el Parlamento Europeo como el Consejo, tan responsable políticamente es el Parlamento Europeo como el Consejo. Creo que sí que es necesario una mejora de los procedimientos decisorios. 18 meses para elaborar con carácter urgente algunas de las directivas más importantes que se pueda tener en la materia, creo que en estos momentos no sé si es de recibo. Y sin duda ninguna, la política exterior de seguridad común, la propia cooperación policial y judicial en materia penal, tiene un margen de mejora democrática más que relevante. Pero el riesgo fundamental creo que está en algunos Estados miembros. Creo que hay una deriva, y no solamente de los partidos populistas de la oposición, que tampoco me gusta mucho porque no sé qué es eso de populista, pero en todo caso partidos que dentro de su ideario y públicamente ponen en tela de juicio valores que se recogen en el artículo 2 y 4 de los tratados constitutivos y que son del Tratado de la Unión Europea y que son irrenunciables para nosotros. Y eso sí que es un riesgo y eso sí que nos tiene que tener en alerta. Repito, estoy hablando de estados que forman parte de la Unión. Y decía que reverso desde el punto de vista político, y fíjese que lo hago en la categoría política y no jurídica, es el del Estado de Derecho. Y sí, la Unión Europea en estos 60 años tiene unas luces también que dan motivo para presumir en ese proceso de integración. En primer lugar, la Unión Europea es una comunidad de derecho. Nos guste o no nos guste, el mercado interior ha sido importante, el elemento funcionalista ha sido importante, pero el proceso de construcción es un motor jurídico. Y la Unión Europea tiene un ordenamiento jurídico propio y una comunidad de derecho de carácter constitucional. La Carta Constitucional de la Comunidad de Derecho que dice el Tribunal de Justicia, que son sus tratados constitutivos. Y con dos señas de identidad: el principio del Estado de Derecho en su funcionamiento y la garantía de los derechos fundamentales. Dentro de la Unión Europea, con una Carta ya de Derechos Fundamentales, que por cierto nada tiene de novedosa, salvo que ahora la pueden leer todos los ciudadanos, porque todo lo allí recogido era el estándar de protección que durante 50 años había tenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al obligar, mediante su consideración como principios generales del derecho, los derechos fundamentales comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, las doctrinas de nuestros tribunales constitucionales y todos los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en este sentido, a través del Tribunal de Estrasburgo, en ese caso, tienen toda una doctrina que en algunos derechos es bastante superior al que han fijado nuestros tribunales constitucionales. Piensen en el artículo 10, libertad de expresión, piensen en el artículo 3, tratos inhumanos o degradantes, y se ha fijado un estándar que está por encima del que tradicionalmente tenían algunos de nuestros tribunales constitucionales. E incluso en el ámbito de la Unión Europea, y yo creo, aunque a veces a los poderes públicos nos cuesta algún recurso por incumplimiento, aunque a veces a los poderes públicos nos obligue a modificar normativas o prácticas internas de la Administración, a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, creo que hay todo un desarrollo de derechos sociales, hay un desarrollo importante en materia de medio ambiente, en derechos de tercera generación que no siempre tienen la protección adecuada, e incluso en materia del principio de igualdad de trato. No hace falta citar sentencias que todos conocen, de cláusula suelo, de cláusulas generales de garantías bancarias, etcétera, etcétera. Incluso de relaciones afectivas, cuando en aquel momento no era tan claro. Y todo además un sistema de diálogo entre tribunales, lo que llamamos el diálogo judicial, claro, el triángulo constitucional de la Unión Europea, el diálogo entre los tribunales nacionales, constitucionales, Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con una vis expansiva que nos ha dotado, sin modificar una letra de nuestras constituciones, con un estándar de protección de derechos humanos que no tiene parangón en ningún otro ordenamiento jurídico del mundo. Además de un ordenamiento jurídico muy inteligentemente creado, con un principio de primacía, un principio de eficacia, y ojo, estamos en una comunidad autónoma con funcionarios
con un principio de responsabilidad del Estado por incumplimiento de las normas de derecho de la Unión Europea, que es, bajo mi punto de vista, la garantía de cumplimiento más importante que tiene el derecho de la Unión. Los Estados, por supuesto, siempre cumplimos, pero si en algún momento los Estados tienen alguna duda de cumplimiento, ¿qué duda cabe que la sanción económica a un tanto alzado que puede fijar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por cada día que pase sin transponer una directiva? No voy a poner ningún ejemplo, porque no solo hay uno. Creo que es un instrumento importantísimo. Por cierto, también para el ciudadano, con legitimación activa para recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy importante, junto a la cuestión prejudicial de que cualquier juez, el juez de Almendralejo, tiene una duda sobre la interpretación, del alcance de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de cláusula suelo, si tiene efecto retroactivo o no, efecto ex tunc o ex nunc, se lo pregunta al Tribunal de Justicia y, ejemplo hipotético, claro, contesta en el sentido que lo desee. Luego, por tanto, creo que ese también es un motivo de manifestación de luces del proceso de integración que para los juristas y los politólogos debe ser, digo, también motivo de orgullo. ¿Qué duda cabe que hay también ciertas sombras desde esta perspectiva del Estado de Derecho? Desde mi personal punto de vista, con los derechos fundamentales, tal y como los hemos construido, una técnica jurídica, digo, muy loable, denotan también una cierta hipocresía. Los hemos construido hacia adentro, pero no hacia afuera, incluso con una tendencia de diferenciación de derechos humanos cuyo titular es la persona humana en torno al principio de dignidad humana como centro del principio del Estado de Derecho. Llevamos una deriva que no en todos los derechos se mantiene incluso dentro de la Unión Europea esa concepción, diferenciando entre los que los titulares va unido a la condición humana y que los titulares van unidos a quien reúna una serie de requisitos. Creo que además hacia afuera también hay que hacer un cierto balance crítico. Podríamos ver muchos elementos. Yo donde estoy en este momento pues me impide poner muchos ejemplos, incluso me debería impedir hacer esta reflexión. Pero a veces celebramos tratados internacionales con algunos estados donde se le da una garantía de Estado seguro que debemos mirarlo con, creo, bastante lupa y tener un seguimiento del mismo cuando afecta además a materias importantes como pueda ser la Convención de Ginebra. Y cierta autocrítica también exterior, y que me debería, probablemente si fuera prudente, obviarla, también tenemos una cierta tendencia, que yo no estoy seguro de que sea buena, a imponer nuestro modelo occidental en la concepción de algunos derechos fundamentales cuando actuamos en determinados foros o cuando celebramos determinados tratados. Creo que hay que tener también una cierta flexibilidad en la interpretación de esas cuestiones. Si me queda tiempo volveré sobre otros aspectos jurídicos, pero yo creo que eso es un aspecto o un elemento de enormes luces frente a las posibles sombras en estos 60 años. Desde el punto de vista económico, voy a ser muy conciso y no voy a entrar en mucho detalle, pero si hacemos balance de los últimos 60 años, con independencia, bueno, quien me enseñaba mi economía decía que nunca había que citar cifras porque siempre puede haber alguien en la mesa que tenga sobre los mismos datos y sobre el mismo fenómeno unas cifras diferentes, pero me da igual las cifras que ustedes cojan. Si calculamos la renta per cápita real existente en el momento de firma del Tratado de la CECA, un poquito antes, y el momento actual, pues hemos multiplicado en el peor de los casos por 5. Creo que si alguna característica tiene el proceso de integración en estos 60 años, ha sido ese pacto renano al que se hace referencia entre los socialdemócratas y los democristianos, con un modelo renano basado en pues el pacto social, es decir, un reparto de los beneficios y tratar de crear un cierto estado de bienestar como esencia, como elemento identitario del proceso de integración con independencia de quién gobierne en cada momento, sean socialdemócratas o sean democristianos. Creo que la Unión Europea ha tenido, y estamos en una comunidad autónoma, antes lo hablaba con el